Hola queridos intermedios, espero que se encuentren muy bien. ¿Saben cuál fue una de las más grandes, si no es que la más grande catástrofe industrial en el estado de Texas en Estados Unidos? Pues déjenme les cuento que fue la violenta explosión en Texas City el 16 de abril de 1947. En esa ocasión, 3 barcos que contenían explosivos volaron por los aires, lo cual causó la más grande catástrofe de ese tiempo. Fue tan catastrófica que le costó la vida a muchas personas y se extendió por toda la ciudad e incluso afectó a otra ciudad cercana que queda más o menos como a 10 millas de ahí, que se llama Galveston, Texas. ¿Y saben por qué ocurrió esa explosión? Esa tragedia fue causada por la desobediencia de un marinero que violó la prohibición de fumar. Y en esa ocasión fumó y arrojó el cigarro sobre alguna cosa flamable, lo cual produjo un incendio pequeño que se fue haciendo más grande y más grande a través de las horas. Y así dio lugar a un desastre, resultando en una explosión masiva. Todo eso fue por violar una norma que estaba establecida y no obedeció. ¿Cuáles son algunas normas que están establecidas en tu escuela o colegio que debes de seguir? O quizás si trabajas, ¿cuáles son algunas normas que están establecidas y que debes de seguir en tu trabajo? Y si juegas algún deporte, ¿cuáles son algunas normas que se siguen o que debes de cumplir para llevar a cabo ese deporte? ¿Alguna vez te has preguntado por qué debes de seguir esas normas o esas reglas? Seguramente todo tiene un propósito muy importante que tal vez no hayas considerado aún. Y así como ese marinero que no siguió la norma que debió haber seguido, llegó a ser un desastre. ¿Y qué se podrá decir de la vida de un cristiano? ¿Habrá normas que seguir? Pues claro que sí. Y están escritas en la santa palabra de Dios. ¿Y qué pasará con la vida espiritual de un cristiano si no sigue las normas encomendadas por Dios? Pues lo seguro es que será catastrófico para nuestra vida espiritual y también habrá consecuencias. Es por eso que necesitamos orientación y obedecer, pues el discípulo verdadero es guiado por las normas del Señor Jesús. En este estudio veremos algunas normas encomendadas por el Señor para conocerlas y hacerlas en nuestra vida como seguidores del Señor. Pero antes me permitiré hacer una oración. Oremos. Padre Santo y amoroso que estás en los cielos y la tierra en tu lugar, gracias Padre porque nos permites Padre estudiar tu santa palabra en este día Padre. Ayúdanos, Padre, a aprender un poquito más de lo que tú quieres para nuestras vidas, Padre, a través de este estudio, a saber entender tu palabra, Padre, y también saber aplicarla, Padre, para que seamos de buen testimonio en este mundo que tanto te necesita, Padre. Y, Padre, si hay alguien, Padre, que aún no ha hecho una decisión por ti, te ruego, Padre, que tú muevas su corazón para que ellos quieran tomar esa decisión y lleguen a ser salvos el día de hoy, Padre. Te ruego pues mucha bendición en este estudio y te ruego por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto, Padre. Amén. El Señor Jesús colocó normas muy valiosas con el propósito de ayudar a sus discípulos a crecer espiritualmente y relacionarse bien con las demás personas que le rodeaban. Hay muchas normas que podemos aplicar a nuestra vida cristiana, pero en este estudio nos enfocaremos en 3 normas que necesitamos conocer y practicar todos los días. Vamos pues a ver lo que Jesús habla acerca de la ira, allá en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, de los versículos del 21 al 26, que dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano
y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahora, antes de ver algunos detalles aquí mismo en estos versículos, quisiera que viéramos algunas frases muy repetidas aquí en todo este capítulo, para darle un poquito más de contexto a lo que el maestro estaba enseñando aquí. Mientras leo unos versículos aquí en este capítulo, ¿podrás identificar cuál frase se repite o es común en estos versículos? Dice Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. El 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. El 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. El 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. El 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y el 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Cuál frase es común en todas estas? ¿Pudiste notar o ver aquí que dice muchas veces, oísteis que fue dicho a los antiguos? ¿O notaste que todas estas son leyes dadas por Moisés? Pero aquí mismo en este capítulo también podemos ver en unos versículos más adelante que fue dada otra frase por nuestro Señor Jesucristo, en lo cual también se repite una frase muchas veces. ¿Lo podrás identificar? Dice Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El 32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El 34 dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. El 39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál fue la frase común en todos estos versículos? Dice Jesús, pero yo os digo. ¿Y qué parece indicar todo esto? Porque parece ser que Jesús se opone o indica que está cambiando la ley de alguna manera. Y aunque solo el Señor Jesús tiene toda la autoridad, aquí en estos versículos más bien es referente a la actitud de los fariseos de ese tiempo. Porque ellos creían que al no matar o al no hacer otra cosa, ya estaban cumpliendo la ley y estaban bien. Pero el Señor Jesús hace más amplia estos mandatos para sus discípulos. Va más allá del simple hecho de matar. Su ampliación aquí se refiere a los propósitos o a las actitudes del corazón del hombre y que se pueden tener en contra de otra persona. Jesús dice que el enojo y el insulto tienen las mismas consecuencias que tendría el mismo acto de cometer un asesinato. Ahora sí, teniendo en mente todo esto y por qué el Señor Jesús dijo las cosas como las dijo aquí en este capítulo, vamos a ver la primer norma que el Señor Jesús nos presenta aquí en estos primeros versículos, lo cual es que nos hace crecer espiritualmente y en nuestras relaciones con los demás. Primero, veamos que se debe buscar la reconciliación. Y esto de buscar la reconciliación conlleva
dos principios importantes. Primero, podemos ver que Jesús hace mención a los antiguos ahí en el versículo 21, lo cual se refería a quienes fue dada la ley allá en los tiempos de Moisés, lo cual prohibía matar allá en Éxodo 20:13. Pero el Señor Jesús afirma que aún al airarse o enojarse contra alguien es una violación al mandato. El mandamiento de no matarás resalta el hecho de que la vida es un don de Dios y ninguna persona tiene el derecho de quitarse la otra. Pero el Señor Jesús enseña que este mandato se viola con permitir que el enojo se apodere de uno mismo. El solo hecho de airarse y desear matar a alguien, aunque no se consuma ese mismo acto, ya es un pecado. La ira conlleva muchas veces palabras ofensivas que pueden lastimar o herir a la persona a quien se les dirige. Jesús nos enseña que para tener buena relación interpersonal debemos evitar la ira o ofender a alguien o tener mucho cuidado con lo que está dentro de nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con alguien a tal grado de ya no hablarle a esa persona? O al grado de ofender a esa persona. O quizá guardarle rencor a alguien. Mucho cuidado con eso, porque según la misma palabra de Dios, es pecado o homicidio. Como dice Juan allá en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, que dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y aunque las consecuencias de estas actitudes son muy graves, Jesús nos recomienda una solución inmediata si llegamos a pecar de esa manera. ¿Cuál es esa solución? Pues podemos ver en los versículos desde el 23 hasta el 26 la importancia de la reconciliación. Según estos versículos podemos ver que el verdadero discípulo debe estar más preocupado al reconciliarse con esa persona que al pensar en quién es el culpable de los dos. Al acordarse de una ofensa, uno debe reconocer que la reconciliación es una prioridad. Por eso dice aquí en el versículo 24: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es antes de la adoración. Solo así es justo y honesto el ofrecer adoración a Dios. Y al no hacerlo así, solo traerá más problemas. No solo será vacía su adoración, pero esa separación de entre hermanos será peor y peor cada vez más. Cuando uno haya causado daño a otra persona, deberá reconciliarse con ella, pedir perdón y perdonar. No es algo opcional para el verdadero cristiano, sino es un deber. Entonces, la próxima vez que te veas en una situación difícil con alguien, podrás recordar lo que viene aquí en este pasaje y que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. ¿Es fácil? Quizá no es fácil para muchos, pero si uno en verdad ama al Señor, lo hará porque es lo correcto y lo justo ante los ojos del Señor. Y bueno, ahora vamos a pasar a una segunda norma establecida por nuestro Señor Jesucristo aquí mismo en este pasaje. Y vamos a verlo de los versículos del 33 hasta el 37, que dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Aquí podemos ver que el Señor establece una norma de credibilidad de sus discípulos. Y es referente también a un mandato que fue escrito también en el Torá o allá en el Pentateuco, en Levítico 19:12, que dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y esto se refiere a la acción de hacer votos
juramentos o promesas que después de un tiempo se dejan de cumplir o no se cumplen. Y los fariseos, tan astutos que se decían seguir la ley al pie de la letra, no juraban en el nombre de Dios, porque sí venían el Pentateuco, pero ellos sí utilizaban otros juramentos como los que vimos aquí en este pasaje, que dice sobre la tierra, sobre el cielo, sobre Jerusalén y hasta su misma cabeza. Además, Jesús aquí también aclara que cada una de las cosas mencionadas o por las que ellos juraban también están relacionadas con Dios. Pero el énfasis que el Señor Jesús da aquí no solo es de que sus discípulos hagan ese tipo de cosas, sino más bien que hagan las cosas por hacerlas y no necesitar de estar haciendo promesas falsas o juramentos. El cristiano no tiene que recurrir al juramento para que le crean. Al decir la verdad siempre y cumplir con su palabra todo el tiempo es suficiente para ser distinguido en todas partes y por todas las personas. El discípulo no debe de jurar por nada y no necesita jurar. Muchas veces cuando uno necesita jurar es porque esos hombres tienen tendencias a mentir o dejar las cosas sin hacerse. No hay ninguna necesidad de jurar si uno siempre cumple y es digno de confianza. Cuando hay integridad de corazón, hay integridad de palabra y basta un simple sí o un simple no. Y eso es lo que el Señor Jesús nos dice a nosotros aquí y es lo que se debe aplicar a nuestra vida todos los días. Si estamos siendo personas de palabra y de confianza, cumplimos y vivimos una vida recta delante del Señor. Cuando nos relacionamos con los demás, se refleja eso en nuestros hechos y palabras. Somos verdaderos cumplidores de lo que decimos sin tener que estar jurando o haciendo falsas promesas a los demás. Si decimos que vamos a hacer algo, pues así debe ser, sin tener que estar haciendo promesas o ningún tipo de juramentos a nadie. Solo hay que hacerlo. Y si sabes que no puedes cumplir, mejor no hacer la promesa o declinar el hecho para no caer en pecado. Simplemente hacer todo con integridad para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, finalmente terminemos con una tercera norma que encontramos aquí mismo en este capítulo, lo cual es el deber de amar eficazmente. Y esto lo podemos ver en los versículos del 38 al 48, que dice: Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y a quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Con todo lo que hemos visto hasta ahorita, no hay nada tan marcadamente diferente entre los cristianos y los demás hombres que el amor con el cual es llamado a amar. Ese tipo de amor que vemos aquí es lo que se describe como eficaz. En la primera parte de este pasaje podemos ver la famosa ley del talión, que busca igualar la pena con la ofensa. En otras palabras, el castigo por un delito debería ser proporcional a ese delito o ofensa. Así se definía la justicia y se impedía la venganza. Bueno, al menos eso se creía. Pero resulta que los fariseos se aprovechaban de esto
y se había convertido en un instrumento de todo tipo de venganzas personales. En el versículo 39 podemos ver que se contiene la nueva ética del Señor. Jesús enseñó que no se debía resistir el mal. Esto significa que el discípulo de Cristo no ha de devolver mal por mal. Y no quiere decir que lo hecho por la otra persona esté bien, sino que la respuesta de uno mismo debe ser diferente. Es tener una actitud diferente. Al contrario, se le debe dar bien por mal. Qué difícil, ¿verdad? Vivimos en una sociedad hoy en día donde es muy común la venganza, el enojarse y el responder a lo que se le haga a una persona cuando algo es injusto. Pero un verdadero cristiano tiene una actitud diferente y no actúa vengativamente. El Señor nos ilustra la norma aquí en este pasaje con 4 ejemplos en los que nos muestra los alcances de sus enseñanzas. En estos ejemplos se presenta una persona mala y cuál debe ser la actitud del discípulo al responder al hecho. En primer lugar podemos ver el golpe al rostro. En segundo lugar podemos ver cuando se le busca el pleito. En tercer lugar podemos ver cuando alguien es obligado a servir. Y el cuarto es cuando se le pide prestado algo a alguien sin la intención de regresarle lo prestado. La correcta actitud que demanda el Señor es tolerar estas acciones antes que tolerar el deseo de venganza. Pero luego, la segunda porción de este pasaje, también podemos ver cómo resalta el amor como la base para las relaciones sanas. En Levítico capítulo 19, versículo 18, en su parte B, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la tradición judía había interpretado prójimo como refiriéndose a compatriotas judíos. O sea, que las personas gentiles no cabían dentro de ese círculo y hasta se les permitía odiar a esas personas. En los tiempos de Jesús pensaban que el prójimo solo eran personas con las que se podía relacionar bien con alguien. Pero el Señor Jesús, aquí en este pasaje, plantea otro tipo de norma en esta relación. La de amar al prójimo y también al enemigo. Porque todos los hombres, no importando quién sea, son el prójimo. Jesús dice que el discípulo no puede ser igual a sus enemigos, porque es llamado a amarlos. La medida del amor del discípulo se demuestra bendiciendo a las demás personas aun cuando se les maldice. O también haciendo bien a alguien aunque esa persona le haga mal a uno. Y más que nada orando por los demás aunque se les acose y ofendan a uno. De esa manera la actitud del discípulo será igual a la del Señor Jesús. Es tener amor a todos, no importando su raza, el color de su piel, su estado económico o su estatus social o un largo etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que no es cristiana y alguien que sí es un verdadero discípulo del Señor? El mundo en que vivimos, que no conoce de Cristo, es muy común ver que solo se ama a quienes les aman. Pero solo en la conducta y en esta actitud radicalmente diferente podemos mostrar que somos hijos de Dios porque amamos con el amor perfecto de nuestro Padre Celestial. En nuestra vida va a haber muchas personas que nos rechazan, nos insultan, nos odien, no nos quieran y hasta nos traten mal. Y quizá por el solo hecho de ser cristianos, quizá nos vayan a desechar. Pero la diferencia debe ser en nuestra reacción y nuestra actitud a todo eso. Y es el amor para esas personas. Y eso glorificará a nuestro Dios, pero también quizá sea el medio por el cual alguien pueda llegar también a los pies de Cristo, por medio de nuestro testimonio. ¿Cómo reaccionas tú ante las injusticias que te hacen las demás personas? ¿Eres alguna de esas personas que actúa con venganza y con resentimiento contra esas personas? ¿Cuál es tu actitud? Y quizá tú seas una de esas personas que no reaccione físicamente o con palabras ofensivas o fuertes hacia los demás. Pero ¿qué es lo que realmente está en tu corazón cuando eso ocurre? ¿En verdad los amas? Recuerden que el Señor todo lo ve y aún en lo más
íntimo de nuestro corazón. Quizá los demás y todas las personas a nuestro alrededor no puedan ver eso, pero Dios sí lo ve todo. Cuidémonos de no pecar contra Dios y buscar ser perfectos en todo aspecto de nuestra vida. ¿Cuál es la demanda que el Señor nos hace al final de este pasaje? Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El discípulo de Cristo ha sido llamado a vivir santamente, de tal forma que influya positivamente en las demás personas y más que nada que glorifique a Dios en todo. Espero que así lo hagamos siempre. Ahora que hemos visto estas normas establecidas por nuestro Señor Jesucristo, ¿podrás aplicar estas normas en tu vida correctamente y prácticamente? Se cuenta en la historia de uno de los presidentes de Estados Unidos de América, Abraham Lincoln, quien era el gran enemigo de la esclavitud y famoso por su nobleza y amor hacia su prójimo, que una vez cierta persona le hizo un reproche porque había perdonado a un enemigo. Lincoln en esa ocasión le contestó: creo que usted tiene razón. Nuestra misión es deshacernos de nuestros enemigos. Muy bien, yo me he deshecho de este enemigo, transformándolo en mi amigo, mediante el poder del perdón. Qué interesante, ¿verdad? Pero te pregunto, ¿cuál norma bíblica de las que acabamos de estudiar crees que el presidente Lincoln usó en esta situación? Seguramente podemos ver un amor eficaz y reconciliatorio con esa persona. ¿No será así como el Señor quisiera que actuáramos nosotros también? Y ahora, ¿qué le aconsejarías bíblicamente a un joven llamado Jaime que se encuentra en una situación difícil para que no caiga en pecado? Jaime es un chico que se encuentra muy desorientado. Su madre le debe un dinero a un comerciante. De pronto ve que viene a cobrarle a la mamá. Y ella entonces le dijo a su hijo: cuando llegue el Señor que viene allá y pregunte por mí, le dices que no estoy. Y ella fue a esconderse. Por otro lado, su padre le ha enseñado a que no debe mentir ni robarle a nadie, aunque él mismo no lo aplica en su misma tienda. ¿Qué le aconsejarías a este joven recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Quizá nosotros mismos nos encontremos en situaciones similares todos los días, ya sea en la escuela o quizá en el trabajo o también en la casa. Y es importante vivir acorde con las normas cristianas establecidas por nuestro Señor Jesucristo para no sufrir consecuencias espirituales. No así como aquel marinero que violó una norma y causó una explosión tan grande y catastrófica. Nosotros mismos no violemos alguna norma cristiana para no causar una catástrofe en nuestra vida espiritual. Busquemos pues ser perfectos ante el Señor y de esa manera le podamos glorificar siempre a Él. Así sea. Terminaré con una oración. Oremos. Padre Santo y amoroso que estás en los cielos, se mantenga en tu lugar. Gracias, Padre, porque nos permitiste, Padre, estudiar tu santa palabra en estos momentos, Padre, y ver algunas normas, Padre, que podemos aplicar a nuestra vida diaria, Padre. Ayúdanos, Padre, a reflexionar todos los días, Padre, y buscar hacer tu santa voluntad siempre, Padre, para glorificarte, Padre, y para siempre dar buen testimonio de ti, Padre. También te ruego, Padre, si hay alguien, Padre, que está indeciso y no ha tomado una decisión por nuestro Señor Jesucristo, toca su corazón, muévele, Padre, para que ellos, Padre, puedan hacerlo así, Padre. Te ruego, Padre, que nos ayudes en nuestro caminar contigo, Padre, en nuestra vida diaria. Perdona nuestros muchos pecados, Padre, y te ruego bendición sobre cada uno de los que ha escuchado este mensaje. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos.